Instituto Superior de Viajantes, ISB, con sus propuestas educativas. Técnico superior en comercialización, orientación Mercosur, modalidad distancia. Técnico superior en marketing, modalidad presencial. Títulos oficiales de validez nacional. Laboratorio de idiomas. www.isb.edu.ar. Teléfonos 4382-7179, 0800-345-4373. Turismo para la familia viajante. En Mar del Plata, Hotel Posta del Viajante. Complejo turístico 12 de enero en Cuesta Blanca. Complejo turístico 1 de octubre en Huerta Grande. El Reencuentro, complejo turístico en la localidad de La Rija, provincia de Buenos Aires. Consultas y reservas 4380-5500, interno 1502. Cultura Viajante. Conducción Guillermo García Caliendo y Gustavo Arrieta. Bueno, seguimos nuevamente en Cultura Viajante con mi amigo Arrieta y por supuesto el licenciado Pozzi. Y estábamos en el aire esa inquietud que usted tenía, que se recordaba del último programa. Que usted, una de las preguntas que le hicimos realmente a Daniel, digo, ¿a qué le tenés miedo? ¿No? Pensé que iba a decir a la violencia de grupo, ¿no? Y había dicho específicamente esto, a un virus, a algo que se expanda, que sea una pandemia. No es que se da, ¿no? Ni que se va a dar. Pero cuando empezó el tema del coronavirus, dije, Dani, ¿podemos hablar de esto? ¿Podemos saber un poco más? Así que yo creo que es una buena oportunidad como para tocar el tema con alguien que sabe, ¿no? Vos como biólogo, que nos instruyas más allá del tema de que venga un médico y te diga, vos te laves las manos. Vamos directamente desde lo más ínfimo, desde la biología de lo que puede llegar a ser esta enfermedad. Escuchamos, doctor. El coronavirus. Sí, la verdad que es cierto que es para temer, por eso cuando vos me preguntaste en el programa anterior, digamos, qué es lo que más le podía tener miedo yo, desde el punto de vista biológico, no personal, sino en forma de sociedad, es a una pandemia, ¿no? No sé si fue profético, pero a ver, no tengo habilidades proféticas, digamos, ¿no? Pero algo que si no te voy a pasar. Preguntar los números del Kini de una. Por eso, no me pregunté eso, porque la verdad es que era algo muy posible, muy probable. Primero porque pasó en el 2002-2003 con el SARS, pasó en el 2013 con el MERS, que son todos la misma familia, y iba a volver a pasar. Si estaba pasando cada 5 o 8 años, seguramente iba a volver a pasar en algún momento no muy lejano. Bueno, le tocó ahora. Primero, lamentablemente, las causas que se sabía que iban a pasar no las controlaron, que es la posibilidad de que un virus en una especie no humana, digamos, puede ser en este caso murciélago, que probablemente haya sido murciélago, es una cobra, nadie sabe con exactitud, pero era lo que se vendía en este mercado de Wuhan, pasó a un humano, ¿no? Eso pasó con la gripe porcina, pasó varias veces. Lo que pasa es que lo que complica más cuando después se pasa entre humanos, ¿no? Porque si era el animal humano va a afectar a muy poco, porque uno no está en contacto con murciélagos o con ratas, también pasa acá con roedores, ¿no? El problema se multiplica cuando ya esa contagio se hace entre humanos, ¿no? Que es lo que pasó acá, ¿no? O sea, alguien que en teoría comió, porque empezaron a difundir los videos de una mujer comiendo sopa de murciélago, bien, también. Entonces, y ahí es cuando vos decís, miércoles, ¿cómo se difunden? Empezaron a aparecer todos por WhatsApp de chinos comiendo, hasta bebés comiendo renacuajos, bien, o sea que le daban una sopa de renacuajos, y vos lo veías ahí, sí. comiendo ratas vivas, arrancándole la cabeza a una rana. He visto tantas cosas en los últimos días que vos decís, ¿de científicas o de chiste? No, lo estás viendo que realmente lo hacen, bien, que comen esas cosas. Sí, había una falta de regulación porque eso estaba prohibido y los animales vivos no se podían vender, pero bueno, lo estaban haciendo, evidentemente era un riesgo enorme que a la larga, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? En un momento no pasó nada por mucho tiempo, hasta que un día ese virus, o sea, se plasmó en un humano que lo infectó y mutó justamente con esa casualidad, y justo de esa mutación le dio la posibilidad de infectar a otro humano, ¿no?
Obviamente que si lo hubieran cocinado, ese virus estará muerto, o sea, el tema es eso, comer animales exóticos, que más que nada mamíferos, porque una rana es muy distinto a un humano y los virus también son distintos, pero un mamífero, un murciélago bastante más parecido, ¿no?, a un humano, como puede ser una rata también, que son mamíferos, ahí sí es mucho más sencillo. Comiendo ratas como vivas, un mono. ratones. Sí, bueno, ¿qué querés? Sí. Son cosas que... Bueno, que eso vos decís, justamente no es lo ideal. con platitos, vos tenías a los chinos platitos y comiendo ratoncitos vivos, No. ven Que que los mojan en un juguito y No. Que las cocinen. por favor. Cerrame la te lo voy a pasar, te lo voy a pasar, lo voy a recibir y te lo voy a Dímelo, pasar. dímelo, quiero Bueno, ver. entonces vos decís, es terrible, casi lógico que... No, gracias a Dios no lo vi. Ya Sí, la por sola lo idea menos me que, trae- que los mate y los cocinen. Si quiere comer rata, No, que la no, comen, no, pero no podría ni bien ver. cocida. Pero el tema hoy el problema es grave porque pasó un humano, más allá de ese hecho que hoy cerró el mercado, pero ya es tarde, digamos, ¿no? Porque ya el hecho pasó, ese virus mutó, ahora se puede contagiar entre humanos de una forma relativamente sencilla. No es como el ébola, porque también hay que tener en cuenta dos cosas en el virus, ¿no? La mortalidad, que en este caso es menor que los casos anteriores, pero la capacidad de contagio, ¿no? Y este caso es mayor, ¿no? Entonces se compensa con el SARS, que fue también en 2002, 2003, que hubo alrededor de 800 muertos, pero era más mortífero, digamos, ¿no? Se llama virulencia, porque si acá tenemos el 3%, o sea, de 100 personas que se contagian, 3 fallecen, ¿no? Por lo que se vio hasta ahora, ¿no? Sí. También no es claro quién es el que fallece, porque hay que ver, son los bebés, los más adultos, las personas que tenían algún problema previo. No está claro porque la información está, ¿no? Porque prácticamente hasta ayer, prácticamente todas las personas que habían muerto habían sido en China, ¿no? O sea, era con el caso de Filipinas. En Filipinas ya... Pero digamos, la información sale de China, porque 99% de los casos son chinas, por eso todavía no es una pandemia. Pandemia es cuando se extiende en todo el mundo, digamos, todavía es una epidemia, porque está localizado, pero puede convertirse en pandemia. En teoría, porque actuaron rápido el hecho de cerrar Sí. las fronteras, aislar Claro, a más la un ciudad de hospital Wuhan. en 10 días, Sí. hicieron un hospital en Impresionante, si ahora van a hacer otro, están terminando el segundo, imagínense, uno no quiere hacer comparaciones, ¿no? Pero en 10 días un Acá hospital. en 10 años No, acá 10 días te hacen el pliego de licitación. Claro, Ahora digo, en 10 días esa- y cumplieron. Y ¿no? sí, ahora digo, este virus, ¿qué afecta? ¿Sabés vos? Este virus, sí, el virus es un coronavirus, que es un virus respiratorio, es similar, es de la misma familia de los virus que provocan, que todos hemos tenido, el resfrío común, ¿no? Sí. Pero esa cepa, digamos, es benigna, digamos, ¿no? Porque se une digamos, a la nariz, el tejido de la nariz y no pasa a los pulmones, como sí pasa este virus, ¿no? Llega hasta los pulmones porque los virus tienen afinidad por alguna célula, ¿no? Todos los virus se meten en la célula, ¿no? Lo importante es saber qué es un virus, ¿no? Un virus es algo tan chiquito, uno cuando lo ve dice, esto puede causar lo que causa, ¿no? De hecho, ni siquiera es considerado un ser vivo, ¿no? Es tan despreciable, ¿no? Por lo que es una cosa que ni siquiera lo podemos ver con un microscopio óptico, ¿no? Ni hablar con la vista, ¿no? O sea, tienes un microscopio electrónico, mide micrómetros, es un pedacito de ARN, que es la información genética, con un poquito de proteína, y algunos tienen una cápside, pero es algo diminuto, que uno dice, esta por decir así porquería, porque no es nada prácticamente, no es nada, es una cosa, ¿cómo puede hacer lo que hace, no? Y la verdad es porque es información, esa es la realidad, porque uno ve un elefante enorme, dice que un tigre, dice que estos son terribles, pero ve un virus que es totalmente lo contrario, Claro. que dice es algo nada prácticamente es nada, porque no es ni una célula, no sé, ni el tamaño de una célula, dice, y puede Hacer destruir, tanto daño. puede hacer tanto daño, entonces eso es un poco, y como decía, ni siquiera es un ser vivo, porque no lo consideramos ser vivo, porque prácticamente como tiene tanta dependencia del huésped, porque no es nada, es una O sea, proteína vos ponés que se mete. un virus acá arriba durante cuánto tiempo y se muere solo. Depende del virus, qué condiciones, depende de la temperatura. Hay virus que duran un tiempo y otros que se mueren inmediato y otros que no se pueden transmitir. O sea, por eso justamente la transmisión, el ébola no se puede transmitir así hablando, ¿no? Tenés que tener un contacto con fluidos del enfermo, ¿no? Ok, como el SIDA. Como el SIDA, como algunas hepatitis, ¿no? O sea, cada virus tiene su forma. En este caso son virus respiratorios, ¿no? Entonces, Claro, tenés que salta un de metro- acá y llega ahí. Vos estás un metro, digamos que con esta distancia que estás vos 1 metro, yo te podría contagiar, te hablo con vos, te podría contagiar Claro, teóricamente. porque va en tu saliva, Sí, va sí, en puede quedar en el aire. Este virus pasa que no queda en el aire, esta transmisión directa. Hay virus que
Hay virus que tienen la capacidad de quedar como en el aire un tiempo, ¿no? ¿Qué hace peor, el frío o el calor para supervivencia de este tipo de No, virus? con el calor se muere. Este caso, 25 grados y mucha humedad no es... O sea, nosotros acá estamos con No, suerte. acá no. No, pero hablando Fuera fuera de joda. corriente estamos Sí. salvados. No, El tema pero- es ese, que la Argentina, eso es importante tener en cuenta, que tocó en esta época, estamos al contrario de la mayoría del mundo, ¿no? Ujú. Entonces ahora estamos bien, pero el tema es que va a llegar mayo, ¿no? Va a Claro. llegar el frío, entonces, Por dos lados, por Y ese el es el- FMI y por el virus. por las Por dos duda no cosas. voy al barrio chino. Acá hoy no hay problema en Argentina, es muy difícil, porque no se propaga el virus con estas temperaturas y esta humedad, especialmente las que hay estos días, Claro, ¿no? pero va a venir el invierno. Ese es el problema. Va a venir el invierno y si esto no lo controlan y se llega a escapar el virus, si llega a venir a Argentina, y ahí sí ahí estamos en un problema No, grave. casi acá no se Porque no hay mueve medicación todavía. Bueno, hay medicación, que eso también es interesante. Están usando la medicación que se investigó para el SIDA, ¿no? Ah, para el SIDA. El SIDA, o sea, el virus del SIDA es muy distinto a un coronavirus, ¿no? De hecho, un virus del SIDA puede estar 10 años en una persona y no lo manifiesta. El coronavirus no, más de 14 días no puede estar. Prácticamente en los 3 días ya empezás a tener síntomas. O tu sistema inmunológico lo mató y no contagiaste la enfermedad, o te enfermaste, ¿no? Claro. Pero como máximo uno sabe, por eso esas cuarentenas son de máximo 14 días, ¿no? Pero Poco 14 tiempo. como máximo, Poco ¿no? tiempo. Comparado con el SIDA, sí. Digamos, comparado con otro virus, es normal, digamos, ¿no? El SIDA puede estar 10 años y vos no tenés 10 años al virus en tus células y un día ¡pop! Saltó y te enfermaste, ¿no? Por eso son muy distintos algunas cosas, pero las que tienen en común, que la parte genética es ARN, Claro. ¿no? Los dos tienen ARN como la información. Entonces, te pueden usar medicamentos para el SIDA, se están usando para este virus con relativo éxito, ¿no? Y esperemos que tenga éxito porque, te digo, el día que llegue el virus acá, los chinos van a estar contentos porque va a ser calor allá y nosotros vamos a estar con el frío acá y con los virus acá. Entonces, una pregunta. Un virus tiene la necesidad, sí o sí, de un huésped para sobrevivir. Exactamente, sí. ¿Puede existir en temperaturas extremadamente bajas un virus en estado de letargo y con el tema de los deshielos que está habiendo, ese virus se reactive y llegue a la población? Por ejemplo, en un bloque de hielo de la Antártida a 20 metros de profundidad existía un virus de hace miles y miles de años, o cientos de miles de años, que con el tema del derretimiento llegó a un punto donde ya se descongela, digamos, ¿no? Y pueda llegar a afectar. ¿Puede existir eso? ¿O es hablar...? A ver, un tema, el tema de la temperatura. Dado que hay mucho frío, hay pocos seres vivos. Entonces, a ver, para que haya un virus tiene que haber un huésped, como vos bien dijiste, es un ser vivo compatible, ¿no? A ver, si ya estamos hablando de la Antártida o que fuera un lugar inhóspito, no hay seres vivos, entonces por ende no hay virus, ¿no? Entonces es raro que suceda. Pero en algún momento hubo. Sí, igual no puede vivir tanto tiempo, digamos, ¿no? Y además no sería compatible, capaz, con los seres actuales, ¿no? Porque el virus es como que hay una coevolución entre el virus y el huésped, ¿no? Porque se van. De hecho, el virus nuestro del resfrío, que lo tenemos todos los años, está como ya tan adaptado que hace millones de años que está con nosotros y convive, ¿no? Los virus que son peligrosos son los virus nuevos, ¿no? Los que todavía no tienen esa adaptación y si se adaptan al huésped, pero el huésped no se adaptó al virus, ¿no? Entonces el daño es muy grave, como pasa con el ébola, como pasa con el SIDA. Y una pasa vez que con existe estos ese coronavirus. virus, Sí. o sea, ya el virus viene para quedarse, se va a ir transmitiendo, va a ir regenerándose, generando nuevos anticuerpos, o puede ser algo que apareció, se combate y no aparece más. ¿Queda latente en algún lado ese virus? No, el virus, a ver, el virus es ese ser, digamos, que tiene minúsculo y si se destruye y no existe más, digamos, no se forma. No es que queda latente. No se forma espontáneamente. No, latente es raro que quede latente. A ver, para quedar latente tiene que quedar latente y sí va a quedar latente en los animales, porque ese virus sigue estando en los animales. Okay. Ahí está donde está latente el virus, porque el día de mañana esta persona vuelven a tener un contacto con animales y vuelve a pasar el virus con otra modificación, ¿no? Entonces hay que evitar el contacto con animales para el futuro. Hoy tenemos este problema que ya está el virus entre nosotros y vamos a ver qué pasa porque no sabemos todavía qué va a pasar, porque todavía está localizado en China, que hizo estragos no solo biológicos en muerte, sino económicos, ¿no? Claro. La bolsa modificó... Dos brevísimas aportes acá. Nos están escuchando desde Bariloche. Nos manda un mensaje Jorge desde Bariloche que es así. Si quieren saber del abuelito les cuento. Gran abrazo.
Bueno. Nos está Y ahí escuchando el Bariloche. Y también tenemos otro mensajito que dice: doctor, ¿tiene algún asidero las teorías conspirativas que afirman que estos virus son colocados deliberadamente entre la gente de las potencias para control poblacional? En fin, No. Yo creo son que dos no. aportes que nos mandan de afuera. A ver, No quería hacer presente. siempre existen teorías conspirativas. Pasó pasó con el SIDA. No tiene ningún asideros, no le veo sentido, porque es como escupir al cielo, te va a caer a vos, o sea, no tiene mucho sentido, porque a ver, es como que Estados Unidos le mandó el virus a China, no sé, y ahora el virus va a pasar a Estados Unidos, no tiene sentido, ¿no? Porque le va a caer al mismo país. O sea, no veo sentido ni siquiera a los laboratorios, porque tampoco hay un medicamento, o sea, no hay sentido, y además hay causa biológica. ¿Para qué vamos a inventar algo cuando la causa más fácil, como decía la ley de Ockham, ¿no? Es un filósofo que decía, si tenemos muchas soluciones, busquemos la más sencilla, no la más complicada y la más rebuscada, ¿no? La más sencilla es que el virus existe porque existió siempre y pasó de un animal a un humano y se reprodujo, no hay que buscar una teoría conspirativa. Pero lo bueno es la pregunta, porque podría pasar, ese es el tema. Y eso es lo que más me da miedo. Cuando vos me preguntaste la otra vez sobre el miedo de una epidemia, no era tanto esta, que sabía que iba a pasar en algún momento, porque ya había pasado en este siglo, es la tercera vez que pasa, así que iba a volver a pasar de una forma u otra, sino el hecho que hoy existe la posibilidad de que en un laboratorio, a través de esas técnicas nuevas de edición genética, como las que llamamos CRISPR, se pueda lograr este virus, un virus más letal. Imaginemos un virus con la letalidad del ébola y con la posibilidad de contagio de un coronavirus como este, ¿no? Sería terrible, ahí sí sería, no sé, no digo que se extinguiría la humanidad, pero quedaríamos muy pocos, ¿no? Sí, como cuando fue la peste. La El peste, 30% de la población. La peste en Europa mató en el siglo XV. La peste igual era una bacteria, no era un virus, ¿no? Se llama Yeseria, es una bacteria que Que todavía estaba con las existe. ratas, ¿no? La rata en realidad no era la rata, era la pulga que estaba en la rata. Ah, la pulga Era, de la rata. claro, la pulga que estaba en las ratas que picaba a la gente y transmitía esta bacteria, que de una bacteria un virus es totalmente distinto. Por eso las bacterias son combatidos con antibióticos y los virus no. Hoy con cualquier antibiótico la peste puede a veces surgir en cualquier momento y uno le da un antibiótico y se cura, ¿no? Pero en ese momento no había antibióticos, hizo un estrago. Sí. 30% de la población murió en Europa, pero en algunas ciudades era el 70%, ¿no? Y vino de China, esta Yeseria vino de China. Igual hubo varios brotes. En la era de Justiniano hubo uno que fue hasta aún peor. Lo que pasa es que las cifras son distintas porque uno habla de millones, y en esa época millones eran un montón, ¿no? Claro, Hoy habla de murieron 400, bueno, es poco, digamos, en relación a la población mundial. Aunque muera 1 millón, es poco en relación a la población mundial, que son 7.600. Pero en este momento moría 1 millón y era capaz mitad de la población de Europa, ¿no? Claro. Entonces, era distinta la cifra, ¿no? Igualmente, el virus que más gente mató en la historia fue la viruela, con 300 millones, ¿no? Para la cual ya hay una vacuna. Bueno, hace 200 años que hay una vacuna para la viruela, pero y después le sigue el sarampión, y recién la peste está por atrás, que no es un virus, digamos, es una peste, pero es una bacteria, ¿no? ¿Qué problema entonces cuando tenés esos movimientos de, no sé si son naturistas, que dicen, no vacunemos a nuestros hijos, las vacunas están mal, ¿no? Vos viste que hay un movimiento muy grande que a nivel mundial. Producen autismo, que todavía antes no estaba como la documentado. transfusión de sangre para algunas religiones. Claro, para los testigos de Jehová. Claro, pero no vacunarte significa dejar de forma latente la posibilidad de enfermarte. Sí, acá la vacuna tiene dos componentes, digamos, uno individual y otro colectivo, porque cuando uno se vacuna, evita que uno se contagia, pero evita que se contagien los otros, ¿no? Entonces, uno no solo que se perjudica a sí mismo, sino perjudica al resto. Entonces entonces hay que ver los dos componentes. Por eso es obligatorio, o sea, el Estado obliga. Uno dice, bueno, uno se quiere morir, no se quiere poner el cinturón de seguridad, eso puede ser discutible. Bueno, yo no me quiero poner el cinturón de seguridad, no me importa, me muero yo, pero acá uno perjudica al resto, ¿no? Claro, porque si uno contrae la enfermedad, contagia al resto de la gente. Entonces el Estado obliga a la gente a que se vacune, ¿no? Y si uno tiene una posición contraria, bueno, es la ley, digamos, ¿no? La verdad que, a ver, desde el punto de vista científico, obviamente no hay ningún asidero de que las vacunas hagan mal. A ver, también es cierto que puede haber casos extremos que pueda traer un problema, es cierto, porque a veces traen enfermedades autoinmunes, pero la enfermedad es 1 en 1 millón. O sea, si uno no tiene ningún sentido de vacunarse, no se vacune, porque, a ver, la vacuna no es que hace bien por sí mismo, hace bien porque evita la enfermedad. Sí. Como ahora estaban pidiendo la de fiebre amarilla para irte a Brasil, por ejemplo. Pero hay vacunas que
a ver, en un caso extremo podrían tener una cosa, pero a ver, son posibilidades extremas. Uno tiene que compensar y bueno, yo tengo una probabilidad, 1 en 1.000.000 de que me traiga un daño, ¿no? Pero tengo en 1 en 100 de que me beneficie. Entonces, Claro. Es preferible vacunarse. pero igualmente, a ver, lo que hablan estas comunidades antivacunas son exagerados, no existen, es un tema más religioso, que se quieren... Y como siempre, los extremos. Los extremos Hay gente que siempre son malos. le gusta como diferenciarse de los demás, ¿no? Ujú. Pero hay que vacunarse. Para este virus, coronavirus, todavía no existe vacuna, que es el otro tema que la están tratando de hacer, y eso es importante porque hoy están tratando mucho menos que antes, ¿no? Hay vacunas nuevas que salen y las producen a través de los genes, ¿no? No es como antes que hay que cultivarlo en los huevos y tarda un montón de tiempo, ¿no? ¿Y con bueno, CRISPR la lo producción. pueden hacer? Claro, con estas técnicas nuevas le ponen los genes, o sea, a ver, básicamente, ¿qué es una vacuna, no? Desde que Jenner hace 200 años descubrió la primera vacuna, el mecanismo es el mismo, es algo que se incorpora al cuerpo, que el cuerpo lo detecta como extraño y queda en una memoria. Entonces, cuando llega ese agente real, ya uno lo ataca enseguida, porque ya tiene la memoria. Entonces no hay chance. Sabe cómo combatirlo. Sí, ya está memorizado y dice, bueno, apenas entra, lo ataco, ¿no? Entonces no da posibilidad de que te enferme, ¿no? Porque para enferme el virus se tiene que multiplicar, tiene que meterse en la célula, meter ese material genético dentro de la célula, y la célula es la que produce el virus. Lo que hace un virus es un hackeo de la célula, ¿no? Por eso también el virus informático, que es muy parecido, el virus biológico hackea el mecanismo de información, que es el ADN de la célula, ¿no? Hace que las células a veces mueran o a veces la célula empieza a producir Y la virus. vacuna produce eso de que elimina el hackeo, diríamos. La vacuna elimina ya que el virus entre, ya apenas entra Claro, en la sabe, sangre. mirá quién está acá. ¡Bum! Claro, apenas Te bombardea. entra ya no lo deja trabajar, digamos, ¿no? O sea, y eso existe, bueno, es parte del sistema inmunológico, existe en todos los ¿Te animales. acordás de la película? Nada que ver, voy a salir con una cosa que no tenga que ver, pero para hacer un poco de ping-pong. ¿Se acuerda de la película esa, La Guerra de los Mundos? Ujú. Sí. ¿Eh? Orson Cuando- Welles. No, la más acá, ya te fuiste al otro lado. No, la que hizo este muchacho que también hace de Misión 007, Imposible. sí. De Misión Imposible, Bueno, no me acuerdo es la del actor. remake. Esa película es la remake Es de la de Orson Welles. Sí. la invasión terrícola que salen del huevo. Sí. digamos, de la corteza terrestre, las naves. ¿Y qué los mata a los extraterrestres? No podía matar nadie, los matan Sí. los virus. Es así, a ver, si uno tuviera que hacer algo para exterminar a la población humana, lo más sencillo, lo más sería un virus, ¿no? Por eso lo que más miedo a mí me da, porque lo más terrorífico es mucho más fácil que hacer una bomba atómica, que hacer cualquier cosa. O sea, uno agarra un virus. Tirás un virus en una sociedad. Un virus que es algo, como dije, es algo chiquitísimo, o sea, es muy simple, eso es el tema del virus, no es solo que es chiquito, que es simple, uno lo ve y dice, ¿cómo puede ser este pedacito de información de ARN con una proteína, algo tan... ¿Y por tan- qué, entonces, en tan chiquito peleas hace tanto daño, ¿no? ¿Y por qué en peleas tan intestinas como hubo toda la vida, bien, no agarra un árabe o un Xi Jinping, caza un virus, se va al Super Bowl y hace, listo, cayeron todos y listo, y Xi Jinping a ver, mató eso a se llama 400.000. guerra bacteriológica. Existió con el anthrax, que es una bacteria, que es muy dañina, y por eso hay vacuna para el anthrax, existe la vacuna para el anthrax justamente por el miedo que tiene, pero a ver, hay que fabricarlo. Hasta hace poco era difícil, a ver, obviamente que la guerra bacteriológica está prohibida ya, porque aún en la guerra, que uno dice está todo permitido, hay códigos, y Claro. las guerras bacteriológicas están prohibidas, ¿no? O sea, por la comunidad mundial, ¿no? Porque es tan terrible que, además porque es algo que es escupir al cielo, vos hoy le empatás el anthrax de otro y mañana te vuelve a vos, porque vos no sabés, los virus y bacterias Sí, viajan. locos hay en todos lados. Si uno quiere destruir la humanidad, bueno, o sea, si uno quiere destruir la humanidad, la mejor forma de hacerlo es hacer otra vez un virus. Lo que pasa es que hoy existe una posibilidad mucho mayor de hacerlo, y ese es el riesgo. Cuando dimos hoy, de los últimos pocos años, el CRISPR existe del 2013, así imagínate, que estamos hablando de muy pocos años, ¿no? Pero no es esto no fue hecho por CRISPR, es algo que iba a pasar. Eso es lo otro que puede pasar, por eso es lo importante, y esto es el mensaje un poco, si uno quiere sacar un mensaje para la comunidad, es que la poca inversión en ciencia es carísima, ¿no? Porque lo que le salió hoy, el coronavirus, o lo que le está saliendo y lo que le va a salir,
El SARS se calcula 100.000 millones de dólares, pero es difícil calcular, porque hay cosas que son incalculables. Bueno, la muerte por sí es incalculable el costo, ¿no? Pero hay cosas que son incalculables, el miedo de la gente que no puede salir en su casa, ¿no? Sí, como la gripe A, ¿se acuerdan de la gripe A? Sí, Acá en sí, Argentina había tope de venta de alcohol en gel. Hasta las verdulerías tenían alcohol Los en gel. barbijos se ven. Los Claro, barbijos por que ahora eso. vuelven los barbijos. Pero el Vaticano Hay gente, donó, ya hay gente acá en Argentina comprando barbijos. pero viste que el Vaticano donó como 600.000 barbijos a China. Donó. Sí, China tiene una capacidad de producción única, pero eso llega a pasar en otro país y obviamente la capacidad de producción no existe. Como en China trabajan las 24 horas, tienen Ahora ellos también tienen la fábrica de los producción. trabajadores han sido cubiertos con un sistema de protección también de barbijos en muchos lugares que tienen conexión con China. Sí, Los igual, trabajadores aeroportuarios, digo, ¿no? el barbijo no es 100% fiable, digamos, porque además esos barbijos tienen que ser los que son de cirujanos, que son Claro. así. Por esos barbijos que usan se mete el virus. Sí, de última, vos tocaste algo, te tocaste el ojo con la Sí, mucosa. lo que uno no tiene que hacer es tocarse la cara, eso es lo más importante. O sea, lo que evita el barbijo es que uno se toque más que otra cosa, ¿no? Pero que el tema, o sea, como mensaje es, a ver, cuánto más fácil haberlo evitado, haber investigado en Claro. ciencia, porque hoy gracias a haber investigado en el SIDA hay un medicamento que sirve y probablemente salve muchas vidas, pero la vacuna, bueno, si bien es cierto, a ver, que te va a tardar mucho menos, a ver, eso no quiere decir que la ciencia haya mejorado porque hay una inversión enorme en la ciencia, hay muy poca inversión, en Argentina casi nada, es ridículo lo que hay acá en Argentina, pero aún todo el mundo la inversión es poca, ¿no? Y el costo es porque Alto. es altísimo, ¿no? O sea, si uno hubiera invertido todo esto en ciencia, capaz no tendríamos más riesgo de ninguna enfermedad. O sea, eso es un poco el mensaje, que no invertir en ciencia pasa esto, porque no invertimos en ciencia, no tenemos hoy la vacuna. Si Tal bien, vez la pregunta esta era por ese lado, ¿no? Que a propósito no se invierte en ciencia para seguir haciendo un negocio, ¿no? no, creo Un que negocio para muchos la enfermedad. puede existir un negocio hoy con ciertas cosas que tienen los laboratorios, pero no creo que la gente muera. Es un negocio para quién es el negocio, que muera masivamente la gente, no sé, no veo que sea un negocio para nadie, más que una cosa perversa, ¿no? Porque bajó la bolsa, bajó todo, la verdad que si se benefició uno, se perjudicaron 1 millón, ¿no? Porque Claro. ¿quién se puede haber beneficiado? El que vende barbijo, no sé, que Ahora- vende alcohol en gel, pero son muy pocos, ¿no? Siempre que estamos hablando de un virus o de una bacteria, siempre estamos hablando del reino animal que pasa al humano y el humano se transmite contra otro humano. ¿Pasó alguna vez o puede pasar con el reino vegetal, digamos, Sí. de que por comer una tal pasó ese virus al hombre? No, a ver, el reino vegetal tiene virus, como tiene hasta las bacterias tienen virus, que se llaman bacteriófagos. Todos los seres vivos tienen virus, que el virus no es un ser vivo, justamente Sí. ataca a los seres vivos, pero eso sí, hay un montón de virus de Que vegetales. nacieron desde las plantas. Y el problema es que causan problemas en la parte agropecuaria, ¿no? Porque matan o sea, eso es la preocupación humana. Yo no conozco ningún virus que haya pasado de un vegetal a un humano porque son tan distintos. O sea, ni siquiera vos hablabas de reptiles o anfibios, que una rana. Sí. Que pasan de cosas parecidas, ¿no? De mamíferos a... Porque son parecidas, entonces los virus están adaptados. A ver, por eso de humano a humano pasa, es más probable que pase de un mono, como probablemente pasó el SIDA, o de un murciélago, que es bastante parecido a un humano, pero de una planta que tiene poco que ver con un humano, yo no conozco ningún caso que haya pasado eso, ¿no? A pesar que las plantas tienen su Punto virus. para los veganos. Sí, punto para los veganos por otro tema también, porque uno no incentiva, no comen, a ver, seres vivos, digamos, no comen seres vivos animales, y por eso no van a tener, pero igual, si uno los cocina tampoco, o sea, a ver, sería más que nada para los que comen cosas crudas, sería el Claro, problema, ¿no? claro. Igualmente las plantas O tienen... come más cosas crudas plantas El, que... pro- el problema de comer vegetales es cuando está mal lavado, o sea, ojo que los vegetales son peligrosos también, ¿no? No, mal lavado te comes el agroquímico con el que lo... No, y veganos. también el virus, el cólera, que eso todo, o el ébola, hay bacterias o virus que se manifiestan a través de los fluidos, ¿no? Ujú. Los fluidos corporales, digamos, ¿no? Sí. Entonces uno tiene la mano sucia, el cocinero tocó la verdura, que como no se cocina, es Claro, más peligrosa. Entonces te tiene fue la ese- ensalada. tiene ese riesgo, como la carne se cocina y te la traen ya cocida y el virus se muere, ¿no? Porque Ujú. no hay ningún virus va a soportar la temperatura de una cocción, ¿no? Sí. Ni bacteria tampoco, ¿no? Pero la lechuga está cruda, entonces tiene ese Mirá riesgo, vos. que al hecho de ser cruda
capaz no tiene sus virus, pero el que la tocó, entonces el tema también más un restaurante y se estará bien lavada, bueno, tiene ese riesgo también los veganos, ¿no? Pero bueno, entonces la larga tenés que estar en tu casa, lavarla con la gente que es muy obsesiva, le pone, viste, cloro, lavandina. Sí, hay gente que la lava con lavandina. Bueno, te vas a evitar, después te va a agarrar peor por el cloro, por tomar el cloro, viste, que tampoco es bueno tomar lavandina, ¿no? No es bueno, al contrario. No, por eso, digo, es medio como pero venenoso. Bueno, y sí, no es muy bueno tomar lavandina, pero... Bueno, y antes que termine el programa, porque ya quedan pocos minutos, ¿qué era esto? Porque me vuelve a hablar este muchacho de Bariloche, que nos está escuchando. Gracias, los estoy escuchando y viendo. Mirá vos, Jorge de Bariloche. Sí. Es un lo periodista. Claro, lo que habíamos es un periodista de Bariloche. Están hablando ahora sobre, no digamos, muchacho, es un periodista que tiene un programa de radio allá, tiene una radio allá, alguien realmente muy formado en el periodismo. No sé. Pero si... mirá qué bueno que nos está escuchando desde allá. Claro, lo que se estaba mencionando era que habían aparecido unos movimientos en el Nahuel Huapi que decían que eran unas rayas. Yo le preguntaba fuera del aire a Daniel, bien, si es posible que haya, digamos, algún tipo de animales, pero bueno, Dani, en esta no... No, yo no conozco mucho la fauna del Nahuel Huapi, sé que hay muchas truchas, todo eso, pero a ver, lo que sí sé que, a ver, los animales prehistóricos nunca se vio ninguno, o sea, acá están hablando de un plesiosaurio, ¿no? O sea, como un dinosaurio del agua, digamos, sería una cosa así. La verdad es que hasta ahora no se encontró ningún... Ni tampoco en el NES. Ni en el NES, ni en el Nahuel, o sea, no se encontró nunca nada, o sea, siempre fueron ideas que había, que se habían fotos y con ecosondas buscaban en el agua y se movían cosas, pero no sabían bien qué era, cosas grandes, qué sé yo, no sé si era un manatí, o sea, no hubo ninguna prueba contundente, digamos, ¿no? Esa fue la realidad. Igual eso atrae turismo, eso es parte bueno, porque uno va a ver el abuelito, el Nessie allá algún en día Escocia, vamos a ver qué dice Jorge después. Sí, hay que decir, bueno, sí. pero Hay que ver, biológicamente esto es muy reciente, la noticia salió hace un par de días nada más. no, lo que se ha encontrado sí pescados, digamos, muy antiguos, como fósiles vivientes, que también los tiburones también lo son en cierta medida, ¿no? Así que, pero después hasta el dinosaurio, lo que se llamaba dinosaurios, nunca se encontró ningún dinosaurio vivo, excepto el de Susana o el de Jurassic Park, pero hasta el día de hoy no se encontró ningún dinosaurio vivo en ningún lugar del mundo. Hablando de biología, ¿se puede hacer la fantochada esta que decían, digamos, en la ficción, claro, de Jurassic Park, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer de cualquier ser vivo que uno tenga el material genético intacto. Lo que pasa es que en Jurassic Park es como que el material genético estaba guardado en un ámbar. Pasaron 65 millones de años, va a ser difícil recuperarlo, pero sí se puede, por ejemplo, de un ser humano, digamos, como antiguo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cualquier ser humano antiguo o animales que se han extinguido, eso sería más interesante. El mamut, por ejemplo, sí. Eso sí se podría, lo van a hacer, ¿no? Lo podrían hacer ya, sí, en este momento están en condiciones de poder hacerlo, ¿no? ¿Y quién es el receptor de ese óvulo germinado? Bueno, tiene que ser algo parecido. Por ejemplo, el mamut sería un elefante. Un elefante y lo metes en un elefante. Sería un elefante. El Neandertal, que sería el parecido a nosotros, sería un humano, ¿no? O sea, se podría... De Neandertal se encontraron, ¿no? Que si bien se extinguió hace... Totalmente de acuerdo, dice Jorge. Ah, bueno, bárbaro. O sea que no estamos tan errados. Vos, el que está hablando yo. Yo no conocí nada de ningún ser así prehistórico en ningún lago, pero bueno, si se encontraron, ojalá, sería interesante, ¿no? Se encontraron peces, sí, que eran terriblemente raros, esos peces prehistóricos que se pensaba que se habían extinguido hace años, se encontraron en algunos lugares esos peces que son rarísimos, tienen esas caras raras, no sé si han visto. Sí, que parecen rocas. Sí, parecen rocas, eso sí se ha encontrado, pero no son dinosaurios, ¿no? Son peces, ¿no? Bueno, mirá, desde Bariloche lo están escuchando y te dan por lo menos en parte la razón, parece. Bueno, bárbaro. No estamos tan eso estaría bueno si se llega a investigar un poco más. Convocamos a Jorge para el próximo programa. Si quiere, ya arreglando esto, Jorge, gracias por escucharnos. Que el próximo programa, en los primeros minutos, recolectar algo de información de esto que están hablando, que están saliendo. Y si te parece, charlamos un poquito en vivo y en directo desde Bariloche. Y sí, está la invitación propuesta, así que Jorge, si tenés tiempito... Vamos a hablar del Nahuelito. Del martes que viene te estaremos escuchando.
Así que bueno, Claro. las formas de protegerse o de, ya sé que Este no sos último minuto, médicos, te queda un bien, minuto. que hay que tener cuidado. No, En- lo mismo cuando que la llegamos a gripe. invierno. Lo mismo que la gripe, lavarse las manos, no estar en contacto con gente que está enferma, ¿no? Lo importante igualmente hoy es que no llegue, porque a ver si llega va a ser un problema. Y no ir al barrio chino. No, acá no creo que. A ver, tienes un chino que es viajado de China, ¿no? Por el hecho de ser chino no se va a enfermar, sino es porque vino de la zona que. Si vino de Wuhan, qué sé yo, pero no sé cuántos vienen a la Argentina, ¿no? Pero Wuhan por dice ahora, que- igual en este momento, con el calor que hace, no hay riesgo, digamos, ¿no? Porque el Claro. virus no sobrevive estos calores tan altos. Pero bueno, el tema, cuando lleguemos a mayo, a ver qué pasa. Si se llega a extender esto fuera de China y llega a la Argentina, la verdad que voy a volver acá más preocupado. Vamos a estar todos con barbijo, pero esperemos que no lleguemos a eso. Esperemos que no. Bueno, doctor, ha sido muy amable como siempre. Nos ha enseñado y nos ha advertido sobre temas que hoy son noticias y todos los días los leemos a diario. Así que gracias a usted, Gustavo Arrieta, como siempre, A usted. por estar acá conmigo. Y por supuesto a Alfredo y al gran operador, caiga piedra, sol, nieve, está ahí, firme. Gracias por todo y nos veremos en 7 días con más Cultura Viajante. Cultura. Bueno, gracias a ustedes. Este blues, el blues del vendedor. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Flash de noticias. Flash de noticias. Policiales. Fue a comprar empanadas y mientras esperaba el pedido se robó el frasco de propinas del mostrador. Como sucede desde hace un año, el pasado miércoles 29 de enero, Enrique García fue a trabajar al local Super Pizza ubicado en la calle Tiscornia 708. El local se jacta de vender la pizza más grande de Bariloche. Alrededor de las 19, una mujer de cabello oscuro y estatura mediana ingresó al